Ahí donde está, ya hemos orado. En esta mañana nos da mucho gusto estar aquí. Qué bueno que usted se esfuerza, se levanta temprano, se viene para honrar a Dios. Saludamos a todos nuestros hermanos que están en línea. Seguimos nuestra serie Iglesia Gloriosa. En este día, abra usted su Biblia mientras los pequeños salen a tomar su clase, en Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Primera de Pedro 4, 10. Dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Note, cada uno. Se refiere a que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros por lo menos un don. Dijimos la semana pasada que íbamos a hablar acerca de los dones espirituales. Si bien la iglesia es un cuerpo, una familia que se sirve mutuamente, y entonces para ello Dios ha habilitado, ha dotado a la iglesia con dones, con habilidades, con capacidades espirituales con las que puede servir a los demás. Y en este día vamos a ver eso. Entonces, Dios, indudablemente nos encontramos de una manera clara y determinante que Dios quiere que esos dones, que esas habilidades que Dios ha puesto en ti, a lo mejor no lo sabes, pero Dios ha puesto en ti habilidades para que puedas utilizarlas, emplearlas en beneficio de otras personas, en beneficio de los demás. Eso, entonces, recordemos, los dones no son nuestros, los dones son de Dios, ¿sí? Nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 12, podemos encontrar una lista de por lo menos 9 dones. Los vamos a ir viendo con calma. Voy a enumerar esos dones que se encuentran aquí en Primera de Corintios. Por ejemplo, menciona a palabra de sabiduría, y la palabra de sabiduría es una revelación de sabiduría que va más allá de la sabiduría natural humana, que le permite a la persona saber qué hacer o qué decir. Ese se llama palabra de sabiduría. También existe la palabra de conocimiento o el don de ciencia también. Y es una revelación de información para una persona, grupo o situación que no puede conocerse de ningún medio o por ningún medio natural. Existe el don de fe. Y la fe, ese don, Dios nos ha dado fe a todos, pero hay un don de fe de alguien que tiene esa habilidad de creer, de aferrarse a algo, y esa fe que mueve montañas y espera confiadamente en resultados, como se ve claramente en la fe de Abraham, ¿no? Dones de sanidad, las muchas maneras en que Dios puede manifestar sanidad a través de personas que pueden orar por otros y Dios obrando sanidad, y luego diferencia con el don de milagros. Es la demostración del poder de Dios en acción que va más allá y que rompe con leyes sobrenaturales, ¿sí? Un milagro de sanar
a un ciego, a un sordo, a un cojo, hacer que una de las extremidades pueda crecer. Ese es un don de milagros, ¿sí? Profecía, ¿sí? Tiene que ver con una proclamación ungida de Dios a través de un individuo. O el discernimiento de espíritus, es poder saber, tener la habilidad de percibir si algún tipo de espíritu está operando en cierta situación o en cierta persona. Las diversas lenguas, las lenguas dadas a los cristianos por el Espíritu Santo, que no son aprendidas o estudiadas, y pueden ser incluso entendidas por otros hombres, o también las diferencia como lenguas humanas y lenguas angélicas. Más adelante también tenemos la interpretación de lenguas. Esta habilidad es la habilidad sobrenatural de expresar el contenido de lo que alguien está hablando en un mensaje en lenguas. Estos dones se agrupan y les conocen como los dones de manifestación, porque Pablo utilizó una palabra para esta clasificación, y es la palabra griega panerosis, la cual significa una exhibición o manifestación. En otras palabras, Pablo define que los dones dados por el Espíritu Santo son una habilidad sobrenatural de Dios para manifestar el poder de su Espíritu. Existe otra clasificación, son los dones ministeriales. En esta lista de Efesios 4, 10 en adelante, menciona el don de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. 5 dones conocidos también como los dones ministeriales. De hecho, en el versículo 8, versículo 8, no sé por qué no tenemos esta pantalla, no prendió. Versículo 8 dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dice, y dio dones a los hombres. ¿Me quieres poner la NTV? ¿Cómo traduce esta parte? En la NTV dice: por lo cual las escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Este es un pasaje muy, muy profundo, ¿sabe? Porque no solamente tiene que ver con la autoridad de Cristo, sino que Él descendió a las partes más bajas de la tierra cuando Él murió, y Él recuperó toda la autoridad para que cada uno de nosotros, cada uno de los que creyera en Él, tuviera dones, habilidades. Fue parte de lo que Jesús conquistó cuando Él dijo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Y cuando Él mandó a la iglesia a cumplir con una misión, también la habilitó. En Hechos 1:8 dijo: recibiréis poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, sobre ustedes, el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Entonces, una parte primordial en la que Dios ha dado dones, habilidades, capacidades a su iglesia, es para que la iglesia pueda ser un testigo, pueda dar a conocer el mensaje del evangelio a través de su servicio, a través de la proclamación, a través de su generosidad, según la habilidad que Dios haya puesto en cada uno de nosotros. Existen otros dones, se conocen como los dones motivacionales. ¿Quiere ver esta lista? Está en Romanos capítulo 12. Acompáñeme a Romanos 12, versículos 6 al 8. Romanos 12, 6 al 8 nos dice así: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada,
De ahí aparece que los dones no son comprados, es un regalo de Dios. La gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Notemos aquí en esta lista, ¿sí? Entonces tenemos estos dones motivacionales. Y habla del don de profecía. Algunos autores dicen que es el don de percepción, aquel don que tiene la habilidad y percibe de parte de Dios la voluntad de Dios. Y sabe, y es bien interesante que que alguien que tenga el don de profecía no significa que ya es un profeta, ¿sale? Ese es otro asunto, ¿no? Es otro oficio, tiene que ver con un ministerio profético. Pero sí alguien en la iglesia puede tener el don de profecía para poder percibir y conocer si cuando Dios le quiere mostrar claramente su voluntad, ¿sí? A él o a la iglesia, ¿sí? El don de servicio, ¿sí? Don de servicio. Lo tiene aquel que disfruta, que ama el servir, que cuando hay una actividad, que cuando hay un evento, que cuando ve necesidades, no espera que le digan, él se dispone a servir. La enseñanza lo tiene un maestro, aquel que disfruta investigar, comunicar la verdad. Sí, sabe, está el otro, el don de exhortación. Y el don de exhortación, la NBI lo traduce como animar. El don de exhortación es aquel que disfruta animar, motivar a las personas para que vivan una vida cristiana victoriosa. Estas son personas extremadamente positivas que igualmente pueden ser llamadas motivadores. O sea, cuando alguien te viene a exhortar, no quiere decir que ya te vino a regañar, no, que viene a motivarte, a animarte para que encauces tu vida hacia el propósito de Dios. Y como resultado, tú te sientes bien por hacerlo. Sí. Luego viene, además del don de exhortación, está el don de dar. O también se traduce repartir. Ese es el don de repartir o el don de dar. Este dador es aquel que disfruta de dar su tiempo, de dar su talento, de dar su energía, de dar sus recursos para beneficiar a otras personas, para el avance del evangelio. En otra palabra, para identificar a estas personas son aquellos que siempre están dando de su vida, de su tiempo, de sus recursos y lo hacen con alegría además, no sienten una carga hacerlo, ¿sí? Por otra parte, si hay quienes dan, están los que administran. Este don de administración también se traduce como el don de presidir, como lo leímos hace un momento. También la NBI lo traduce como el don de dirigir. Así que administrar, presidir o dirigir es el mismo don. Y lo tiene aquellos que son administradores, aquel que disfruta organizar, dirigir, liderar, planificar. Esta persona con este don también se puede llamar facilitador o líder. Facilitador o líder. El séptimo don de esta lista es el don de compasión o el don de misericordia. Y lo tiene aquella persona que tiene compasión, que se preocupa por los necesitados,
que muestra compasión y amor. Así que ahí hemos utilizado la palabra compasión en lugar de misericordia. Y esta palabra es más comprensible en el vocabulario de hoy. De hecho, la palabra misericordia viene de una palabra compuesta del latín. Miseri es miseria, cordia, corazón. Y ya compuesta o definida la palabra misericordia es amor a la necesidad o amor a la miseria. Y debe haber un don, ¿sí? que motiva a nosotros a servir a Dios. ¿Sí? Estos 7 dones motivacionales, el don de profecía, el don de servicio, el don de enseñanza, el don de exhortación, el don de repartir, el don de presidir o administrar y el don de compasión o misericordia. Sí. De estas listas que he mencionado, de cada uno de los dones, la lista descrita en 1 Corintios 12, Efesios capítulo 4 y Romanos capítulo 12. ¿Sí? La Biblia dice entonces que vea Romanos 12:5, dice que de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Sí? Verso 4, 12:4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera, verso 6, que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, Pedro lo dijo, que cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué debemos decir? 1 Pedro 4:10, ¿qué debemos hacer con los dones? 1 Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué debe hacer? Ministrelo. O sea, dice, escóndalo en un cajón, métale llave y nunca lo saque. No, dice, ministrelo. Entonces, iglesia, escúcheme, Dios a todos nos ha dado al menos un don. Otros pueden tener 3, 2, 4. Nadie tiene todos. Algunos dicen, yo no sé cuál sea mi don. No es que no lo has investigado, no le has preguntado a Dios. Pero el mandato es que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores. ¿Recuerda usted aquel siervo que recibió? Hubo uno que recibió 5 talentos, otro recibió 2 talentos y otro recibió 1 talento. Mateo 24 está esa parábola, la parábola de los talentos. El que había recibido 5 los negoció y ¿cuántos trajo? Otros 5. El que había recibido 2 los negoció y ¿cuántos trajo? Otros 2. Pero el que había recibido 1 talento, ¿qué hizo? Lo escondió en tierra, lo ocultó. Y cuando vino el Señor que había repartido esos talentos, les dijo a sus siervos, a ver, vamos a ver cuánto ganamos. Recuerde, nuestro patrón es judío y es bueno para los negocios. Entonces, él le dijo, ¿dónde está lo que hicieron? El que había ganado 5 le dijo, Señor, aquí están otros 5. El que había ganado 2, aquí están otros 2. El Señor alabó a esos que ganaron sobre sus talentos. Pero el que había recibido 1, le dijo, Señor, es que tuve miedo. Y yo sabía que eres hombre duro, que tú recoges donde no sembraste. Y como tuve miedo, pues escondí tu talento. Pero mira, aquí está. Además, ni siquiera lo he abierto. Está nuevecito. Está todavía en su empaque original.
Tuve miedo, lo escondí en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y mira, ¿a poco alabó el Señor a ese siervo? ¿Verdad que no? Respondiendo el Señor le dijo, eso le dijo, siervo malo y negligente. No le pegues ningún codazo al que tienes al lado. Pero mira, eso Dios está haciendo. ¿Por qué, pastor? Entonces, ¿por qué no está enseñando eso? Porque quiero advertirte que Dios sí va a demandar de nosotros qué hicimos con los dones y talentos, habilidades que Dios nos ha dado. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? El mandato es ministrelo a otros como buenos administradores de la gracia de Dios. Pero quien lo esconde, quien no lo usa, recibirá una reprimenda de parte de Dios cuando le dice siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, para que cuando al venir yo hubiera recibido lo que es mío y con intereses. Vea que el Señor sí pide intereses. Quitadle pues el talento al que tiene y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Sí? Y a este siervo inútil, mira, ya le dijo malo, le dijo negligente, ahora le está diciendo inútil. Ay, echadle a las tinieblas de afuera. Ay, pastor, ¿qué será eso? Pues suena bien feo, porque sí, ahí dice que será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué significa? Pastor, ¿puedo perder mi salvación por no usar mis dones? No estoy diciendo eso. Pero escúcheme bien, sí, Dios va a demandar de nosotros aquello que Él nos ha confiado. ¿Por qué? Porque los dones son suyos. Todo lo que Él nos ha dado y las habilidades, la vida misma no es nuestra, le pertenece a Dios. Y Dios demanda que cada uno de nosotros usemos estos dones de acuerdo a su preciosa voluntad. Los dones motivacionales, los dones ministeriales y los dones de manifestación son las tres categorías que les he enunciado así de manera rápida. Motivacionales fueron los últimos, los ministeriales que tienen que ver con apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas y maestros. También los dones de manifestación como los milagros, las sanidades, de interpretación de lengua, los dones de ciencia, de revelación. ¿Sí? Todos estos es que al final y al cabo todos tenemos un don. Dios no ha excluido a nadie. A nadie. Sí. Así que hay 7 dones motivacionales. De estos dones motivacionales, y cada uno de nosotros recibe más de uno, entonces, ¿qué hacemos con ellos? Las Escrituras entonces nos dicen que estos dones se nos dan para beneficiar a otros, no a nosotros. Y no se deben utilizar para fines egoístas. Así que en primer lugar, es únicamente por la gracia de Dios que tenemos los dones. Por lo tanto, debemos utilizar los dones para bendecir a los demás. ¿Sabes? En el libro de los Salmos, quiero que vea por favor aquí, Salmo 39. Es maravilloso saber que desde antes de nacer, Dios había pensado en nosotros. Dios había pensado en ti y en mí para darnos habilidades, para darnos esta habilidad. Salmo 139, acompáñeme, versículo 13 en adelante. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti
mi cuerpo, bien en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, y cuán grande es la suma de ellos. Qué magnífica declaración del diseño y del desarrollo de una criatura en el vientre de su madre. En este proceso, los científicos que ahora llaman el ADN, cuando un niño es concebido, la mitad de su ADN lo recibe del padre y la otra mitad de la madre. Y cuando se une formando una escalera genética en forma de una espiral, que aunque es microscópico, si tuviéramos que estirar el ADN, mediría nada más una parte de nuestro ADN mediría 1,75 metros de largo. Sin embargo, se compacta tan maravillosamente para que pueda entrar dentro de un diminuto huevo. Qué increíble, ¿no? Para que pueda formar el embrión y el bebé pueda ir gestando. Pero cada detalle de nuestro cuerpo, cada detalle ya está allí en el ADN. Cada detalle en el cuerpo está programado. El funcionamiento de nuestro cuerpo es mucho más complejo y minucioso que cualquier computadora de hoy en día. Ahí viene en el ADN el color del pelo, el color de los ojos, si va a tener nariz bolita o la va a tener aguileña o la va a tener chatita. Está allí programado su peso, la forma de su cuerpo, las características físicas, si va a ser blanco, si va a ser moreno, si va a ser alto, si va a ser bajito, si va a ser flaquito, si va a ser gordito. O sea, todo está programado allí en el ADN. Dios de una manera maravillosa. El salmista 1000 años antes de Cristo lo describe así de una manera tan poética. Sí. Por eso él dice: te alabaré porque maravillosas y formidables son tus obras. Bien que en lo oculto fuimos formados sin faltar una de ellas. Yo cuando pienso en eso digo: oh Señor, gracias. Nada sucede por casualidad. Tú todo lo creaste de una manera tan especial. Cuando Él te creó, Él dijo: lo haré chinito, ¿no? Lo haré güerito, lo haré bajito, le pondré un lunarcito de este lado. O sea, Dios dijo de esa manera y cómo Él lo planeó. Pero también, escúchame bien, dentro del plan maravilloso de Dios, Él también diseñó que tuvieras dones, habilidades. Lo haré bueno para la música. Le pondré en él una gracia especial por los necesitados. Lo haré un buen cocinero. Sí, lo habilitaré para que sea bueno en los sistemas computacionales. Sí, lo haré bailarín. ¿Qué dijo? ¿No? Que me haga más para allá. O sea, Dios va a hacer de cada uno de nosotros. Es que no te entendí, Rafita. Dios va a hacer, Dios diseñó lo que quiso que fuéramos cada uno de nosotros. Entonces, mira, no solamente en el momento de nuestra salvación, en el momento de nuestra salvación yo creo que se habilitan esos dones, pero hay habilidades naturales con las que las personas ya nacimos y Dios así nos diseñó. Así que si Dios ha planificado cuidadosamente el desarrollo de nuestro cuerpo físico, el cual se va desgastando hasta que finalmente nos volvemos viejitos y morimos,
¿Cuánto más cuidado Él habrá tenido para planificar nuestros dones? Nosotros creemos entonces que los dones motivacionales no son dados desde el momento de la concepción, de la misma forma que el ADN produce en el cuerpo nuestras características físicas, así nuestros dones motivacionales se van produciendo como habilidades que crean interés, entusiasmo en nosotros para hacer ciertas cosas, y esto a su vez nos lleva a hacer ciertas acciones. ¿Cómo me doy cuenta, pastor, que tengo algún don? Bueno, número uno es que yo me siento atraído a hacer eso. O sea, yo me siento atraído. Si tú tienes, por ejemplo, el don de misericordia o el don de ayuda o el don de compasión, cuando tú ves una necesidad en la calle, vas pasando por una calle, una avenida, ni siquiera es de tu familia, pero tú ves a una persona en necesidad y tú te detienes y tú le ayudas. Pero si ahora todos debemos sentir algo, ¿no? Pero hay personas que no, ellas, todos dicen, ay, sí, qué feo. No, sí, yo ayudo. Pero hay quienes no, que se dedican, que se empeñan y dan su vida para hacer algo por los demás. Ahí tenemos personas como la Madre Teresa de Calcuta. Ahí tenemos personas haciendo refugios de animales. Tenemos personas creando orfanatorios, buscando, o sea, traer niños y atenderlos. Otros que tienen ese don de compasión por los drogadictos, por la gente que tiene, está en el desamparo y dices, no puedo permanecer así, tengo que hacer algo. Esas personas tienen definitivamente un don, un llamado a la compasión, a la misericordia. Otras personas, o sea, cuando hay una necesidad se suman y dicen, sí, cuenta conmigo, y están dispuestos a servir, a apoyar. Ellos no presiden, pero siempre están allí y suman. Y qué importante también es, porque el que preside no puede hacer nada si no tiene a otros que ayudan. Entonces, pero todos conformamos un equipo dentro de la tarea, de la misión de la iglesia. Y sabes, si nosotros no somos, no observamos en nuestra vida aquellas cosas que nos entusiasman, aquellas cosas que nos llaman la atención. Hay quienes tienen una pasión por enseñar, hay quienes tienen una pasión por organizar, por administrar, y a eso se les da muy bien. En la tarea en que somos atraídos y sabemos que nos da resultado, es ahí donde tienes que empezar a funcionar en los dones. Veremos de una manera más objetiva cómo y decir, hay un don principal y hay dones que funcionan a nuestro alrededor. Por eso le digo que por lo menos tenemos uno, pero puede oscilar entre 2 y 3 dones. Pero hay un don dominante en cada uno de nosotros. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14 nos dice así. 1 Timoteo 4, 14. No descuides el don, del griego carisma, que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de mis manos. Pero ve el llamado: no descuides el don que hay en ti. No descuides. En el caso de Timoteo dice que ese don le fue dado mediante profecía, mediante la imposición de las manos. Vemos que posiblemente, o sea, probablemente Pablo fue una de las personas que profetizó en Timoteo, por lo que dice este mandamiento: hijo mío, te encargo para que conforme a las profecías que anteriormente se han dicho acerca de ti, que milites en la buena milicia. Pero el llamado en general es para que tú y yo no descuidemos, no dejemos pasar de largo aquellas cosas que somos llamados nosotros a hacer.
y que no podemos evitar. Todo tiene que, al final, tiene que llevarse a cabo una tarea para realizar la obra de Dios. Lo ejemplificamos en esto y quisiera pedirle a los muchachos si me ayudan, por favor. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, está una de las parábolas más conocidas del Señor Jesús y es la parábola del buen samaritano. Se encuentra ahí en Lucas 10, 25 al 37. El contexto está en que a Jesús le están preguntando: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús respondió esta pregunta con el mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo mi corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquel hombre dijo: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: bueno, mira, te voy a contar. Un hombre que descendía de Jerusalén, a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales, despojándole e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que un sacerdote por el camino, viéndole, ¿qué hizo el sacerdote? Pasó de largo. Nota, el sacerdote representa a las personas que sirven a Dios. Y si alguien dice servir a Dios es porque ama a Dios, pero nadie puede decir que ama a Dios si no ama a la gente. Porque hay un hombre herido, hay un hombre que está agonizando en el camino. Pero el sacerdote tiene otras cosas que hacer. Para mí, esta es una ilustración bien clara cómo las personas descuidamos nuestros dones. Porque el don tiene mucho que ver con nuestro llamado a servir a los demás. A veces caemos en una esfera religiosa solamente de cumplir domingo a domingo con alguna asignación y ya. No, pero escucha bien, los dones deben funcionar todo el tiempo y aún en el trayecto que vas a la iglesia o vienes. Ve al sacerdote, ve al hombre herido, moribundo, él se da cuenta, pero pasó de largo. Detrás viene un levita. El levita era el ayudante del sacerdote. También lo ve y pasa de largo. Pero al último viene un samaritano. Ahora, el samaritano no tiene nada que ver con el sacerdote, el levita. Los samaritanos eran odiados por los israelitas. Explicaba el viernes el origen de los samaritanos. Pero había un prejuicio racial en contra de ellos, porque ni siquiera eran de origen judío, eran extranjeros que habían poblado Samaria en la época de los reyes del cautiverio de Asiria, allá por el siglo VIII. Y ellos habían mezclado sus creencias con las propias, ahí con el judaísmo, y tenían ideas más raras los judíos. Sí creían en Dios, pero adoraban ídolos. Entonces, pero este samaritano, que aunque doctrinalmente estaba mal, hizo lo que era correcto, porque cuando vio al hombre herido, moribundo, él fue movido a misericordia. Mira, este samaritano tiene un don, el don de compasión, el don de misericordia. Los otros no tenían, sí tenían, pero ¿qué? Eran descuidados con sus dones. Por algo estaban en el ministerio, tanto el sacerdote como el levita. Entonces el samaritano, viendo al hombre necesitado, él se baja de su cabalgadura, ¿sí? Y lo llevó a un mesón, que era lo más cercano a un hospital. En el mesón había hospedaje, había cama, había comida, había agua caliente. El hombre, o sea, él lo llevó a un mesón y cuidó de él toda la noche. Él suavizó sus heridas con aceite, le subió a su cabalgadura y lo llevó a ese mesón. Y cuando lo llevó, cuidó de él toda la noche.
Oye, ¿cómo vas a cuidar toda la noche a una persona que ni conoces y que ni es de tu familia? Bueno, eso hace alguien que tiene un don, que ejercita el don. Él quizás tenía una ruta de viaje. Él interrumpió su ruta. Él cambió, ajustó sus tiempos. Sacrificó su comodidad. Sacó de sus recursos. Sacó de su tiempo. Ayudó a la persona. Y entonces él todavía le dice al mesonero: cuídamele. O sea, él está tomando la responsabilidad como propia y dice: cuídamele. Y cuando yo regrese, te pagaré lo que haga falta. Le dejó 2 denarios, más o menos como el pago de hospedaje de cada día. Pero lo que gastes de más, me lo apuntas, yo te lo pago cuando regrese. Además de ser un hombre misericordioso, ese hombre era un dador. Era un hombre con un corazón generoso. Realmente, incluso Jesús dijo: bueno, entonces, ¿cuál era el prójimo del hombre que fue asaltado? Y dijo: pues el que tuvo misericordia. Pues dijo: pues ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Mira el que está a tu lado: ve y haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. Ama a la gente, sirve a la gente. Despójate de tu tiempo, despójate de tu egoísmo, despójate de tu indiferencia. Haz a un lado: ay, es que me da asco, ay, es que huele feo, ay, es que no me gusta la sangre, pastor, me desmayo. Ay, no, es que huelen mal la gente ahí en la calle, están sucios. Sí, no es grato bañar a un vagabundo. No es grato quitarle sus ropas que han traído sudadas en la calle por semanas y huelen a león, bien feo. Unas uñas así, cortarlas, limpiarles, cortarles la barba, hacerles el pelo. No es algo agradable. Pero están desvalidos, están necesitados. Las manos de Dios son las tuyas. Los pies del Señor son los tuyos. Los recursos de Dios son los tuyos. Ay, pastor, pues Dios anda medio pobre. No, pero cuando tú empleas aquello que Dios te ha dado, mira, Dios te lo multiplica, Dios te lo vuelve a dar. A ti no te faltará si tú empleas tu tiempo, tu vida para servicio de los demás. Sirves en la iglesia y sirves a tu sociedad, a tu comunidad. La mejor manera de predicar el evangelio no es decirle a la gente: bola de idólatras, se van a ir al infierno, ustedes ignorantes que no leen la Biblia. No, ¿sabes? La mejor manera de predicar el evangelio es sirviéndoles. Mira, con lo que tú tienes. Las hermanas, mira, en lugar de estar guardando las chambritas de tus hijos que cuando eran niños, tu hijo tiene 30 años, hermana, regala la ropa de tus hijos, dónala a personas necesitadas, muéstrales así el amor de Dios a tus vecinos. Haz una comida, mira, haz un cazuelón así de arroz. Ya si puedes hacer un chicharrón con chile verde, salsita verde, y luego invitas a tus vecinos, a todo, o a la gente que va pasando en la calle y tú dices: ¿y qué aquí qué venden? No, ¿sabe qué? Es que estoy celebrando. ¿Qué celebro? Celebro la salvación que Cristo me dio. ¿No me dice en la Biblia, en el libro de Esther? ¿Tú nunca has leído el libro de Esther? La fiesta de Purim, que mandaba a los creyentes a celebrar la salvación y que preparaban comidas y enviaban porciones a sus vecinos.
qué tener que esperar a que llegue la Navidad? O tener que esperar a que haya algo. Haz algo en lo cual tú empleas. Ahora estoy citando ejemplos en la cual tú puedes emplear tus dones, tus talentos, la manera de poder servir a los demás. Pero mira, hay muchas, si tú dices, bueno, yo no lo puedo hacer, pero me puedo sumar con alguien que lo hace, le ayudo, contribuyo de mi tiempo, contribuyo con recursos para hacerlo. Pero tenemos que empezar a hacer algo a través de muchas cosas. Hay gente, mira, es que sin tener a Cristo tiene tanta compasión por los ancianos, por los niños, por los alcohólicos, hoy día por los animales. Hagamos cosas sirviendo a otros y de esa manera proclamemos el reino de Dios, porque de otra manera se cumple, ¿verdad? Ese refrán que dicen los del Club de Leones, ¿no? El que no sirve, no sirve. Que no vive para servir, no sirve para vivir. Debemos nosotros servir. ¿Sabes? Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los dones dados a la iglesia, los dones dados a los creyentes son para servir a los demás. Y ya les cité entonces la lista. Vuelva a leer con calma y en oración, leyendo Corintios, leyendo Efesios, leyendo Romanos, esos dones motivacionales. Diga, Señor, de estos dones, ¿cuáles has puesto en mi vida? Para que yo sirva, para que yo me integre. ¿Sí? Y si tú sabes cuál es tu don, pero haces como que la Virgen te habla, entonces pídele perdón, dile, Señor, perdóname por descuidar mis dones, mis habilidades. Perdóname, Señor, por mantenerme al margen de las circunstancias y pensar que solamente se trata de mí. No, se trata de su reino, se trata de edificar y bendecir a otros, de servir. El mundo está como ese hombre que fue asaltado, está necesitado. El mundo está necesitado de Dios. Y la única manera de que el mundo reciba ayuda es que alguien pase y no pase de largo. Pase, se detenga, se baje de su caballo, se baje de su auto, se baje de su moto, lo que lleves, o del taxi, y ayudes y hagas misericordia con otros. O sea, no estoy hablando solamente de las personas en la calle. Hay personas, hay hogares destruidos, hay gente atrapada en drogas, hay gente atrapada en muchas situaciones y necesitan que alguien les ayude, que pase y ayude. Así que vamos a orar. Póngase de pie. El que tiene el don buscará una manera de invertir tiempo, talentos, dinero, para proveer necesidades de los demás, para edificar. Y piensa, cada uno de los dones tiene igual valor. Ningún don es más importante que otros. Dios nos ha dado dones para que podamos crecer, servir y amar a Dios, amando a la gente. Señor, gracias por los dones, habilidades, talentos que tú has dado a la iglesia, Señor. Que has dado a nuestra vida, Señor. Permítenos emplearlos, Señor, en beneficio de otros. Perdónanos, Señor, cuando hemos pasado de largos, cuando hemos actuado, Señor, como el sacerdote y el levita, Señor, que vemos la necesidad y volteamos para otro lado. Perdónanos, Señor. Permítenos, Señor, utilizar esos dones para la gloria tuya, Señor, y que tú seas exaltado a través de nuestro servicio, a través de nuestro amor a los demás.
que tu reino avance y que tu iglesia sea edificada y seamos bendecidos los unos a los otros. Gracias, Dios, por los que sirven. Gracias, Dios, por los que ayudan, Señor. Gracias por aquellos de corazón generoso que sostienen esta iglesia. Señor, gracias por esas habilidades que has puesto. Y ayúdanos a crecer a todos en amor, en servicio, en participación. Señor, para que tú recibas gloria y para que el reino se extienda, Señor, más y más. Por supuesto, Señor, que hacen falta obreros, pastores, maestros, evangelistas, gente que lleve el evangelio a otro lugar, Señor, y que desde ese lugar puedan salir ministerios para formar, para fundar iglesias en otras ciudades, en otras comunidades, y que levantes equipos de trabajo, músicos, maestros de niños, Señor, gente dispuesta a darse a ti y a la obra, Señor, para que el reino avance, porque es la manera que tú diseñaste que la iglesia sea fortalecida y que crezca en tu propósito, conforme a tus sueños, conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén.